Raquel Núñez, ella es psicoanalista en Ciudad de México, ella es miembro de nuestro equipo de LATE. Sí, voy a comenzar con la lectura. Una mujer que no es de recibo, es la clase 7 del seminario de 5 de Lacan. La literatura en cierto uso del lenguaje, tal que la palabra corre riesgo a cada momento de ser para sí misma su propia lengua. El sujeto es todo un sistema y tal vez algo que consuma en este sistema es el otro, al igual que está construido de la misma forma y por eso precisamente puede tomar el relevo de un discurso. Es con toda seguridad lo que Freud llama inhibición. Se trata simplemente de aquella posición que es la base fundamental de la relación dual. Lo que se organiza de esta forma es lo que habitualmente se llama defensa, que es la fuerza a más elemental. De esto se trata en estos preludios que pueden estar escritos de mil formas. El sinsentido desempeña a veces un papel de preludio, el modo de provocación que atrae la mirada mental de cierta dirección. Es un señuelo, a veces es lo cómico, a veces es lo obsceno. De hecho, a lo que se trata de acomodar es al otro. Ese otro es un objeto. En dirección contraria de la metonimia del discurso, se trata de obtener cierta fijación del otro, haciéndolo discurrir sobre cierto objeto metonímico de cierto modo. El problema de lo cómico, Freud considera inmediatamente después de haber planteado un análisis de los mecanismos del chiste, que está hablando de lo que llama los móviles sociales del chiste y de ahí pasa al problema de lo cómico. La introducción en el análisis de lo cómico, Freud propone en primer plano lo que es en lo cómico se encuentra más cercano al chiste. Llama la atención que con la seguridad presente, precisamente como lo más cercano al chiste, algo que a primera vista podría parecer más alejado del ingenioso, o sea, lo ingenuo. La ingenuidad se basa en la ignorancia y naturalmente da ejemplos tomados de los niños, aunque hace referencia al niño, a veces no es oportuna. No es en lo esencial lo que Freud define destacando su carácter supletorio del mecanismo del chiste. Un ejemplo de esto podría ser tomado de un adulto. En una ocasión, uno de mis pacientes que usualmente no se distinguía por circunvalaciones muy profundas o pronunciadas, me contaba a una mujercita que había encontrado en sus vagabundeos y, como le ocurría con frecuencia, la susodicha sencillamente le había dado un plantón. Concluyó su historia. Comprendí perfectamente una vez más que esa mujer no era de recibo. No estaba haciendo un chiste, creía que era una expresión admitida y estaba diciendo algo completamente inocente, pero sin embargo tiene su lado lo picante y satisface en algo lo que va más allá de la función cómica del personaje de su decepción. En la risa y la relación con la función del imaginario, la imagen tiene en sí un carácter cautivante más allá de los mecanismos instintivos que le corresponden como lo manifiesta, ya sea sexual o combativo. Se le añade el hombre un elemento suplementario debido a que la imagen del otro está para él, profundamente ligada a aquella tensión de la que les habla hace un instante. Suscitaba siempre el objeto al que dirige la atención, que conduce a ponerlo a cierta distancia con la connotación del deseo de hostilidad. La relación con la ambigüedad que está en el propio fundamento de la formación del yo y hace que la unidad se encuentre fuera de sí misma. En este campo es donde se ha de situar el fenómeno de la risa. Ahí es donde se producen las caídas de tensión y los distintos factores atribuyen el desencadenamiento. Bien, nos hace reír cuando simplemente cae al suelo, es una función de imagen, más o menos que la de antes o incluso no prestamos atención. Los fenómenos de prominencia y de prestigio son hasta el punto de moneda corriente en la vida que ni siquiera percibimos en este relieve.
La risa estalla en la medida en la que el personaje imaginario prosigue en nuestra imaginación sus andares afectados cuando lo que es soporte en realidad queda ahí tirado y desparramado por el suelo. Se trata siempre de una liberación de la imagen. Esta imagen tiene dos sentidos. Primero, por una parte, algo liberado de la constricción de la imagen, y segundo, la imagen que va también de paseo en ella misma. El campo de la palabra plena está definido en este esquema por las condiciones mismas en las que se puede ver que al realizarse algo que sea equivalente a la satisfacción del deseo, se tiene también la indicación de que solo se puede satisfacer el más allá de la palabra. La palabra plena tiene lugar en el área definida por un vínculo que une al otro con el yo, con el objeto metonimizar. De esta forma, otro ejemplo de la palabra plena, en la que se compone el sujeto, se funda con el hombre de aquella a quien dirige y se denuncia bajo esta forma invertida. También tiene un carácter extrañamente paradójico en que todo se basa en lo que ha de cerrar el circuito. La metonimia que esto supone al paso del otro es ese objeto único constituido por la frase que requiere todas las formas de la metonimia sea admitido. En el otro, el amor y lo cómico, el amor se encuentra en el centro de lo cómico. Para saberlo, primero es conveniente recordar que si uno quiere informarse acerca de lo cómico, quizá sería malo leer comedias. La comedia tiene una historia. La comedia tiene incluso un origen que ha sido estudiado. El origen de la comedia está estrechamente vinculado con la relación del ello con el lenguaje. En el ello, ¿qué es lo que hablamos? En el ello se habla de la simpleza, de la pureza, de la necesidad radical y original que está a la raíz de la individualización del sujeto como organismo. ¿De dónde sale la comedia? Nos dicen que surge de este boquete en el que la suma, el hombre dice, es una especie de orgía. Esta palabra tiene que ver con la comida, ya que constituyen las ofrendas a los dioses, es decir, a los inmortales del lenguaje. A fin de cuentas, todo el proceso de elaboración del deseo en el lenguaje se resume y se centra en el acto de consumir un banquete. Todo este rodeo es solo para volver al goce y el más elemental. ¿Cómo se nos muestra la comedia antigua? Se trata siempre del momento en que el ello recoge en provecho propio, se calza las botas del lenguaje para su uso el más elemental. Se trata del retorno de la necesidad en forma más elemental, lo que en el origen entró en la dialéctica del lenguaje, a saber muy especialmente todas las necesidades, como el sexo y las necesidades ocultas en general, que aparecen en primer plano en la comedia. Pero en la línea de la comedia, la cima se alcanza en el momento en que la comedia de la que se habla es la comedia de Molière. Se llama La Escuela de las Mujeres. Esta plantea el problema de una forma absolutamente esquemática, pues de amor se trata, pero el amor está ahí como un instrumento de la satisfacción. Molière plantea el problema de una forma que proporciona sus claves. Es de una nitidez absolutamente comparable con un teorema de Euclides. Se trata de un señor llamado Arnolfo. Este señor tiene una sola idea, que es casarse con una persona de la que él está enamorado, pero que no quiere que le pongan el cuerno, se dice coloquialmente. Esta es su principal pasión. Esta pasión, como otra cualquiera, tiene que ver con todas las pasiones equivalentes que son iguales en la metonimia. El chiste para Freud. El chiste es un medio de liberación de la tensión que produce la represión de la sociedad, una vía de escape y una forma de transgredir la norma. Su obra cumbre acerca de este tema es El chiste y su relación con el inconsciente. Fue publicada en 1905. En ella, Freud analiza las características, los elementos y las motivaciones
¿Qué hay detrás de estos chistes cotidianos de los que la mayoría nos reímos? Pensó, quizás relevan más de lo que podríamos ver en una superficie. Cuando Freud analiza sus primeros estudios sobre el inconsciente y el aparato psíquico, descubrió que existen lugares llenos de representaciones y olvidos. Así fue como propuso su primera hipótesis, los sueños con una vía para acceder al inconsciente. Esta afirmación se encuentra en los tomos de la interpretación de los sueños, escrita en 1900, siendo la obra maestra de este autor. Sin embargo, paralelamente Freud encontró otros caminos para acceder al inconsciente, siendo uno de ellos el chiste. Su propuesta era que en ocasiones el sujeto puede soñar de forma cómica. ¿Quién nos ha sorprendido riendo a la mitad de la noche por algo que tal vez al día siguiente le parece olvidado? A partir de allí empezó a descubrir que el chiste guarda una estrecha relación con el inconsciente, a tal punto que la mayoría de los psicoanalistas lo utilizan como material de análisis en sus consultorios. El chiste para Freud se basa en 6 técnicas básicas: la condensación, el desplazamiento, el doble sentido, el empleo de un mismo material, el retruécano o chiste por significancia y la representación antinómica. En la condensación podemos ver que es la función de 2 palabras o conceptos en uno solo, generando un equívoco potencialmente gracioso, como puede ser cuando alguien dice deja de fumar y el otro le contesta soy un experto en dejar de fumar, ya lo he hecho 8 veces. En el desplazamiento podemos ver cuando se transfiere el sentido de algo hacia otra cosa. Un ejemplo de esto sería: ¿sabías que el Independiente, un equipo que quiere que se case con un portero de veras? ¿Y por qué? Porque tiene muchas ganas de celebrar algo. En el doble sentido, se emplea la misma palabra cuando un sentido difiere, como en este caso, es mejor dar que recibir. Atentamente, el boxeador. El empleo de un mismo material, el uso de las mismas palabras o expresiones para generar un sentido nuevo. ¿Cómo anda usted?, le preguntó un ciego a un paralítico. ¿Usted cómo ve?, respondió el paralítico al ciego. En el chiste por similicadencia, es un juego de palabras en el que una palabra alude a otra. Un ejemplo siempre es mejor que en otros se recomiendan en este tipo de palabras. En la representación antinómica se hace una afirmación que luego se niega, como en este caso. No solo no creía en los fantasmas, sino que ni siquiera se asustaba de ellos. Retomando la escuela de las mujeres, es un hecho que cuanto más se representa la obra, más se representa Arnolfo, en el sentido de que la gente se promueve y se dice, este Molière tan noble y tan profundo se ríe, pero uno lo que quería ver o lo que debería de hacer es llorar. La gente ya casi no encuentra compatible lo cómico con la expresión auténtica y desbordante del amor. Sin embargo, el amor es cómico cuando el amor se declara y se manifiesta. Es el amor el más auténticamente amor. He aquí, pues, el esquema de la historia, todavía hay que darle conclusión. El círculo de la historia se cierra gracias a la necesidad del personaje de un tercero, a saber que Horacio es en este caso quien se comporta como un bebé y termina devolviendo a su legítimo poseedor lo que acaba de quitarle, sin saber que ha podido identificarlo siquiera como un celoso por cuya tiranía sufre Agnes y por encima de ella se toma como confidente. Poco importa este personaje, es secundario. ¿Para qué está ahí Horacio? Para que el problema se plantee en los términos a saber que Arnolfo, en ese momento, al corriente y a la hora del minuto, de lo que ocurre en la realidad a través de su propio rival y por otra parte, de una forma igualmente toda auténtica por su propia pupila, llamada Agnes, lo que le oculta nada, lo que a veces le oculta y que él cree que en ocasiones le oculta. Efectivamente, tal como él desea, ella es completamente y únicamente en el sentido de lo que tiene absolutamente nada que esconder. Lo dice todo.
lo que dice de la forma más pertinente, pero del momento en que ella se encuentra en el mundo de la palabra. Sea cual sea el poder de la formación educativa, su deseo está más allá. Sencillamente, como ella está en el dominio de la palabra, su deseo se encuentra más allá. Está hechizada por las palabras, está hechizada por el ingenio, y mientras haya algo más allá de esa actualidad metonímica que tratan de imponerse, se escapa. He aquí el punto. En ello está la naturaleza más allá de la captura del deseo del lenguaje. La relación con el otro es esencial, ya que en camino del deseo pasa necesariamente por él, pero no porque el otro sea un objeto único, sino porque el otro es fijador del lenguaje y lo somete a toda su dialéctica. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Raquel, por la lectura que has dado del texto. Estamos como teniendo muchos problemas con Teresa Mendoza, que entra y sale, a ver si logra por fin ya quedarse. Bueno, este es un texto que a mí me parece bastante interesante. Raquel ha dado su lectura. Vamos a tratar de introducirnos un poquito en el texto, un poco a nivel de lo que les hizo pensar. Eso es lo que me gustaría un poco saber ahora en el momento de nuestra tertulia, de nuestros comentarios. Si alguien más leyó el texto, podrían, por ejemplo, tratar de visualizar qué es esto de una mujer que no es de recibo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que entendieron? ¿Por qué Lacan pone este título en la clase? ¿Hay alguien más que haya leído el texto? A ver, Ana, adelante. ¿Qué tal, Cristina? Gracias. Disculpen que la demora porque también estoy en el campo y tengo muchos problemas con la conexión. No se preocupen, a veces la conexión se complica y yo lo que sugiero es que cuando se complica cambien, por ejemplo, de móvil. Si están entrando desde un celular, cambien a otro celular de algún familiar. Si lo hacen por medio de ordenador, igual a veces la conexión es un problema con el aparato. Sí. Tal cual suele pasar. Bien ahora, Ana, así que adelante. Genial. Bueno, yo leí esta clase de Lacan del Seminario 5 hace mucho, pero en respuesta y de manera rápida y medio bruta a esta pregunta tuya, yo me quedé pensando en ese título hace mucho tiempo y pensaba esto que no es de recibo una mujer que digamos lo rechazaba y no, como que no aceptaba el requerimiento. Creo que me quedó esa idea. Y respecto a toda la clase esta, una mujer que no es de recibo, que viene enganchando desde las otras clases, todo este tema de lo cómico, del chiste, y cómo estas cosas se articulan con el acto fallido, con el sueño, con el síntoma, con el lapsus linguae, o con el chiste mismo, ¿no? Como, bueno, articulando eso y los chistes que toma Lacan de Freud y cómo los va releyendo. Solamente puedo decir eso porque es un montón que leí esa clase, pero me pareció sumamente interesante ese recorrido hasta esa clase con el tema del chiste y de lo cómico. Nada más, poco puedo aportar. Gracias, Ana. Bueno, no importa, lo poquito que se aporta siempre ayuda, porque la idea del cartel es precisamente que no es una clase que se da, sino que de alguna manera se supone que todos hemos leído el texto antes y traemos un poquito aquí pues nuestras dudas, cómo es lo que leímos, qué es lo que nos ha despertado de curiosidad o si nos ha hecho ir a otras lecturas. Digamos, el cartel tiene esa función, hay un poco la idea como de poder reflexionar juntos alrededor del tema. No es una reunión donde llegamos sin saber nada, porque se supone que de antemano hemos leído ya el texto y tenemos una idea un poco de qué va.
Yo lo que les puedo decir sobre lo de una mujer que no es de recibo es que esto tiene una connotación desde el lenguaje francés. Eso es lo que es importante entender aquí, porque desde el punto de vista del lenguaje español no significa nada. Yo no voy a decir nunca la frase una mujer que no es de recibo, porque nadie me va a entender un comino. Esto es algo que tiene que ver con el lenguaje francés. Entonces, para quienes hablan francés y para quienes no, voy a poner la frase en francés, que es c'était là une femme de non-recevoir. C'était la femme de non-recevoir. Bueno, esto es lo que significa una mujer que no es de recibo en el idioma francés. Ahora, traducido literalmente significa una mujer que no es de recibo. Pero desde el punto de vista del lenguaje francés, hay aquí una doble intención. La doble intención es una expresión también en francés que dice una femme de non recevoir, que como pueden ver ustedes, en francés, para todos los que estudian psicoanálisis lacaniano, pues tienen que saber, aunque no sepan el idioma francés, en mi opinión, tienen que estar empapados un poquito en el idioma para entender que muchas de las cosas que Lacan menciona tienen que ver con la manera como se está pronunciando en el idioma francés. Entonces, estas dos frases que yo acabo de escribir aquí se pronuncian exactamente igual. Es une femme de non recevoir, la primera. Si le quitan c'était là, que eso es, allí está, sino que empiezan de une, es une femme de non recevoir. Y desde el punto de vista, no es algo homónimo, porque no significa lo mismo, es precisamente a donde voy. Allí Ana Rapp ha puesto homonimia, no es algo homónimo. Lo que tenemos es que Perdón. Puse homonimia, pero venía con otra idea, me equivoqué de nombre entonces, de concepto, de palabra. Sí. Está equivocada la palabra, porque esto no es algo homónimo, cuidado. Es verdad. No significa lo mismo, y eso es a donde yo quiero ir. Es monofónico. Voy a terminar y ahorita le damos la palabra a Ana. Termino lo que estaba diciendo. Si ustedes toman la frase desde une, la primera frase es une femme de non recevoir. Si ustedes toman la segunda frase, van a ver que se pronuncia exactamente igual. Une femme de non recevoir. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la pronunciación es idéntica. El sonido de las dos frases es exactamente igual. Eso lo van a tener ustedes en el idioma francés constantemente. Por eso es que el francés es un idioma muy complicado, en mi opinión. Tenemos, por ejemplo, de toda la vida, cuando estudiamos francés, nos hacen estudiar, por ejemplo, esto. Fíjense. Ver. Y estas tres no son homónimas y significa ver, hacia, ver, verde, ver, vaso. Y las tres se pronuncian exactamente igual. Entonces, este es un problema que tiene la lengua francesa y que hay que, por eso, saber bastante, digamos, de qué se está hablando, el contexto en el que se está diciendo las cosas, que si no te confundes muchísimo con el francés, y sobre todo porque se escribe de manera muy distinta, pero se pronuncia exactamente igual. Una de las cosas que tenemos, por ejemplo, son las conjugaciones de los verbos. Si tú tienes un verbo que sea regular, el verbo regular se pronuncia idéntico, el presente, en todas las personas. Nosotros en castellano tenemos completamente diferente la manera como tú vas conjugando el verbo a la hora de hablar. Tú dices, yo amo, tú amas, él ama, ellos aman. Y hay una diferencia tremenda a la hora de hablar en las letras,
porque además nosotros al hablar siempre vocalizamos todas las letras que hay en una palabra, todas se vocalizan. Bueno, los que viven en la costa se pueden de pronto saltar alguna S, los que viven en Andalucía también se saltan a veces las S. Yo he tenido una paciente que me dice, mi hija, y yo a veces le entiendo mi hija y está diciéndome mis hijas. Pero bueno, lo que quiero decir es que eso es dependiendo un poquito de lo que es en la costa o de lo que vive en otro lado, pero cuando se habla de español, yo diré bien hablado, el español es un lenguaje que todas las letras de una palabra se pronuncian. En cambio, en el francés no. En el francés, como pueden ver en esta frase que les he puesto, ver, si esto fuera en español, diríamos vers, vert, berre. Entonces, hay que entender que en francés, ver, es lo mismo. Entonces, volvemos a nuestra frasecita arriba para que lo entendamos. En la primera frase, traducido de manera literal, es una mujer de no recibo, y en la segunda frase es un fin, como objetivo, un final, un fin de no recibo, como una finalidad. No es una mujer, es una finalidad. Entonces, la segunda frase, un fin de no recevoir, es lo que llamamos una expresión francesa. La expresión no es exactamente lo que significa, porque, por ejemplo, una expresión mexicana que está muy metida dentro de lo que llamamos nosotros los albures, el albur mexicano. Entonces, cuando tú hablas de un albur mexicano, que es lo que precisamente hace reír, pues hay expresiones. Nosotros tenemos expresiones, por ejemplo, ¿qué tal estuvo el cártel? A toda madre. Esto es una expresión, a toda madre. Pero esa expresión, si yo se la digo aquí a un español, no me va a entender qué estoy yo diciendo, porque para ellos probablemente podrían decir de puta madre como algo muy guay, pero a toda madre no les entra mucho en la cabeza y más bien sería como guay. O lo mismo si yo digo la expresión padrísimo, tampoco significa nada. Entonces, esto es una expresión, un fin de no recevoir, que es lo que significa, es lo que decía Ana Rapp, exactamente, un rechazo categórico. Eso es, un rechazo o una desestimación. Yo lo escucho a nivel de lenguaje como un fin de no recevoir en la segunda frase, hablando de la finalidad. Yo lo escucho como algo que no me ha apetecido, algo que no quiero, algo que no me gusta. Entonces yo me puedo ir, por ejemplo, a tomar un café y me pueden decir, bueno, ¿qué tal estuvo el café? ¿De qué se habló? Y yo puedo decir, un fan de no recevoir. Es algo que he rechazado categóricamente. Entonces, no es una persona, es un acontecimiento. Entonces aquí es en donde vamos a tener precisamente la problemática de lo que implica, lo que Lacan está intentando discernir en este texto. Lacan lo que dice es que un adulto que es paciente de él, dice, uno de mis pacientes, que usualmente no tenía mucho éxito con las mujeres, esa es un poco la idea, viene a la clínica y le dice a Lacan que se había citado con una jovencita que había encontrado en sus vagabundeos. Esto es un poco como hoy en día cuando alguien te dice que ha hecho match en Tinder o en Meeting. Entonces hice match y entonces se encontró con la persona. Bueno, pues en aquella época no había Tinder, pero es un poco esta la idea. El muchacho vagabundeo significa que trataba de ligar, de pronto encontró a una chica y en uno de sus vagabundeos habían quedado a tomar un café. Entonces el paciente le dice que le ocurría con frecuencia que le dieran plantón. Eso yo creo que lo entendemos en todos los lenguajes. Y entonces
a la hora que concluye la historia, el paciente dice, y ahí es donde está la formación del inconsciente, porque recordemos que estamos tratando un seminario que está tratando de las formaciones del inconsciente. Entonces lo que dice el paciente es, comprendí perfectamente una vez más que un fond de no residual. Entonces, a nivel de la expresión francesa, lo que el paciente estaba diciendo, pues que el acontecimiento de que lo han dejado plantado, el paciente, el sujeto, el yo del sujeto lo rechaza, porque es algo que le ocurre constantemente. Entonces, es como si en castellano dijéramos, fíjate, me fui a la cita y me plantaron, caramba, lo de siempre, qué mal rollo, por ejemplo. Qué mal rollo. Eso sería un fan de no residuar, qué mal rollo. Pero como un fan de no residuar tiene también la connotación de que en lugar del acontecimiento es la mujer, entonces allí es en donde Lacan le hace escuchar al paciente la otra parte, que ya no es qué mal rollo, sino pues las mujeres lo rechazan a usted. Esa es la interpretación categóricamente. Él hace hincapié en lugar de un femme, de una femme. Y entonces, pues esto ya no es un mal rollo, sino como que le ocurre constantemente que las mujeres lo rechazan, que las mujeres le están dando plantón a usted. Sin decir todo eso, simplemente dice, hace hincapié en la expresión francesa y lo que implica a nivel de lo que sería una mujer que rechaza a un hombre. Entonces yo creo que con esta explicación sí creo que pueda ya quedar un poquito más comprendido el título, porque si no estamos como muy perdidos desde el título, digamos así. No sé si esto más o menos ha quedado un poquito más anudado. A ver si pude tener la posibilidad de transmitirlo. Adelante, querida Estrella. Buenas tardes. Sí, yo he entendido muy bien tu explicación. Sí quería decir que en español sí hay, y vamos, en el castellano en España, sí que hay algunas frases en las que se diría no es de recibo. Lo decimos cuando alguien te hace una respuesta no acorde con como tú te has portado con ella. Y entonces decimos, fíjate, me hizo esto. Lo que más o menos el mismo podemos poner, incluso el mismo ejemplo que tú has puesto. Yo quedé con esta persona, nos acabamos de conocer y no viene. Es que no es de recibo. Aquí sí se utiliza, eso no es de recibo. Más bien, al acto, yo no lo he escuchado nunca con esta mujer, no es de recibo, este hombre no es de recibo, si diríamos no tiene palabra, pero sí que su respuesta sí existe cuando dice, mira lo que me hizo, y el otro dice, no es de recibo, no es una devuelta justa. Eso no es de recibo que te lo hagan. Se utiliza mucho en el trabajo, por ejemplo. Eso no es, pues nada, simplemente apuntar eso, pero muy, muy interesante. Y luego las dos frases estas en francés, sin francés no es posible llegar. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Estrella. Bueno, yo llevo 25 años en España y a mí nunca jamás me han dicho no es de recibo. Por eso pensé que probablemente aquí tampoco se usaba. En México no lo he escuchado. Aquí están los colegas mexicanos, si ves que se usa allá, será muy actual, pero cuando yo estudié tampoco decíamos nunca no es de recibo. Es algo que no lo considero muy, muy coloquial. No sé en Argentina si se use. Pero bueno, a mí me parece que había que explicarlo porque no se me hace una frase muy que se use mucho. Hola, sí, bueno, efectivamente, hola Cristina. Sí, yo también no lo escucho por acá, ¿no? Incluso la estructuración de la oración, ¿no? Es rara, suena muy rara, ¿no? Entonces, efectivamente por acá, por lo menos en México, en la zona centro de México, que es por donde yo vivo, en la Ciudad de México, no se escucha así. Sí, yo creo que los mexicanos somos bastante cercanos a un lenguaje muy, yo diría, muy bien hablado. Yo he escuchado en varias ocasiones a gente que comenta que los mexicanos hablamos de una manera bastante precisa.
Entonces me da la impresión de que lo que podríamos decir es, esto que te han hecho no es bien recibido. Eso sí se podría decir. No me parece que es algo bien recibido, pero no es de recibo. La estructuración de la palabra está, en mi opinión, mal hecha. Bueno, esto es un poco en cuanto al título. Ahora, vamos a tratar de ver un chiste que no ha comentado Raquel y que me parece interesante porque Lacan lo comenta un poco al principio. Es este chiste que hace sobre una mujer y un hombre que son pareja, es el marido, y entonces parece que el marido se va. Y entonces se ha ido, no sé si lo alcanzaste a decir, Raquel, no lo escuché como estaba yo admitiendo, no sé si esto lo llegaste a decir o no, pero era el momento del chiste en donde el marido se va a trabajar afuera y la mujer se queda, y entonces cuando el marido vuelve, ella le dice algo así como me he comportado magníficamente, y le abre la cortina, y atrás de la cortina hay 10 muñecas. No sé si esta parte la llegaron a leer o alguien llegó a leer en el texto esta parte, para ver si podemos comentar un poco este chiste. No sé si... No lo compartí. De hecho, hice referencia como a la Escuela de las Mujeres, retomando a Arnolfo, que es el como protagonista, Agnes y a Horacio, que también es muy importante cuando él dice, Arnolfo, que no quiere casarse con alguien como de su edad, que prefiere a alguien que es Agnes porque no quiere que le pongan el cuerno. Entonces ella le dice, es que yo tampoco quiero estar contigo, ¿no? Es cuando ella le dice, yo no quiero ser parte de esto. Es como, para él, implica que casarse con una mujer joven, o más joven que él, no le pondrán el cuerno. Si se casa con alguien de su edad, sí le pondrán el cuerno. Y ella lo rechaza cuando le dice, yo no quiero estar contigo, ¿no? Ajá. Eso. Ahorita nos metemos en esa parte que tú la trajiste súper bien, la parte de Horacio y de Agnès y Arnolfo, porque es precisamente la conclusión del texto. Pero en el inicio hay una parte interesante en donde en itálicas Lacan nos dice, una pareja se separa porque el marido se va a buscar fortuna. Ya saben, eso es lo típico, pues que el hombre se va y la mujer se queda sola. Entonces, cuando vuelve, al cabo de unos años, tras lograr hacerse rico, a su vuelta la mujer lo acoge diciéndole, ya ves tú, me he comportado magníficamente, yo tampoco he perdido el tiempo durante tu ausencia, eso le dice. Y acto seguido abre una cortina y descubre una hilera de 10 muñecas. Entonces, fíjense ustedes, esta es la escena. Es una escena que podríamos nosotros visualizar hoy en día, por ejemplo, a nivel de un monólogo o en un teatro cómico, podría ser un chiste. Porque ¿a qué cosa está aludiendo la mujer? Pues a lo que un poco Raquel estaba hablando ahora, está aludiendo a que si el marido se te va años, porque no es un fin de semana, el hombre se ha ido por varios años a buscar fortuna. Entonces, cuando regresa a la vuelta de todos esos años, la mujer hace esta frase que tendría lo que estamos tratando de puntuar acá, un doble sentido. El doble sentido es, yo también me porté magníficamente, vamos a ver cómo lo escucha cada quien, porque la mujer podría estarle diciendo al hombre, ya sé que tú me pusiste a mí los cuernos a donde estabas. Otra cosa, por ejemplo, que ahora he recordado, en México decimos el cuerno, uno, le ponen el cuerno. Yo ahora que Raquel lo decía, me acabo de acordar que efectivamente en México decimos un cuerno.
A esta le pusieron el cuerno o a él le pusieron el cuerno. En España decimos los cuernos, no decimos el cuerno. No se oye igual. Cuando, aquí si tú dices le pusieron el cuerno, no, la expresión es los cuernos. Bueno, y creo que esto que ocurre en los diferentes países a nivel de lenguaje es precisamente lo que Lacan está tratando de expresar en esta clase. Porque fíjese que en todo el inicio del seminario, Lacan lo que nos habla es de un gran otro, que es precisamente el gran otro del lenguaje, el gran otro donde está el tesoro de los significantes. Entonces, este gran otro no es el mismo en un país que en otro, porque lo que se expresa en el lenguaje no es lo mismo en un país que en otro. Entonces Lacan de alguna manera hace hincapié en esa diferencia, porque él dice que cuando tú vas a tener contacto con un chiste, que significa un llenarte, diría yo, de los significantes que te van a permitir entender el contexto para terminar riéndote de algo, es porque tú estás imbuido en esas cadenas significantes. Si no, no lo entiendes. Simplemente no lo entiendes y no te da risa. Entonces, esa es, por ejemplo, la diferencia que tenemos entre las obras de teatro cómicas que se pasan en México, por ejemplo. Yo recuerdo en mi época haber ido a ver yo creo que ya han de estar muertos, ya no lo sé, Héctor Bonilla, por ejemplo, un gran actor mexicano de mi época. Pues él hacía a veces teatro cómico. Y entonces, con Humberto Zurita. Entonces se juntaban los dos y hacían una esgrima de palabras que tenía que ver con dobles sentidos, que obviamente toda la audiencia entendía perfectamente, porque todos estábamos dentro de ese lenguaje coloquial de lo que estaban hablando ellos. No me digas que se murió Héctor Bonilla. Pues sí, ya era mayor, me imagino. Pues sí, Héctor Bonilla y Humberto Zurita se juntaban y nos hacían reír mucho. Entonces, yo me imagino que si tomamos esta obra de teatro y la traemos a España, pues es muy posible que aquí a los españoles les parezca que no es cómico porque no lo entienden. Yo les he contado que cuando estuvo muy de moda la película de Y tu mamá también, aquella película de Diego Luna y de Gael García Bernal, que son un poco más recientes, yo creo que los jóvenes mexicanos que están ahora conectados sí que saben quién es Diego Luna y Gael García Bernal, y quizás han visto esa película. Pues a la hora de hablar ellos dos, acá en España, decían es que necesito un diccionario con el lenguaje español, con el lenguaje mexicano, porque la mitad de lo que están diciendo no lo entiendo, no capto. Entonces, si no captan, tampoco pueden captar el chiste. Es lo mismo que nos ocurre en Francia. En Francia se hacen chistes y si tú no estás un poquito introducido en lo que implica la cultura francesa, no entiendes el chiste. Entonces, eso es lo que nos dice Lacan al inicio. Nos dice de este texto, nos dice que el gran otro es un gran otro del tesoro de los significantes y que para que las formaciones inconscientes a nivel del chiste y su relación con el inconsciente pueda tener el doble sentido y se pueda entender, tiene que haber algo del contexto, de los códigos de lo que se está escuchando. Entonces, en esto que habla él del hombre que se va de viaje y cuando vuelve la mujer le presenta las 10 muñecas, yo creo que aquí tenemos algo un poco universal. Si esto se pasa en España, en Francia, en Alemania, en México, se puede pasar por todos los países y se entiende que el doble sentido que la mujer está apuntando es a decirle, en lugar de muñecas, aquí podrías tener hijos. Y eso está aludiendo a las relaciones sexuales
de la mujer con otros hombres, poniéndole, como nos dice Raquel, los cuernos al marido, ya que el marido se ha ido de viaje y la ha dejado sola. Entonces es un doble sentido en donde ella apunta, porque lo dice, yo también me he portado magníficamente. Y de alguna manera, al decirle eso al marido, también está allí ella haciendo ruido en ese sitio del doble sentido, como de diciéndole, no te creas que yo soy tonta y que creo que en todos estos años que has estado fuera, tú no has tenido sexo por ahí. Solamente que la diferencia, vamos a decir, la mujer está haciendo alusión a la diferencia. La diferencia es que si no nos cuidamos, tú no regresas con hijos, los dejas por allá, en los cuerpos de las mujeres. En cambio aquí yo tendría 10 muñecas. ¿Ven? Esto es un poco hacia donde va este chiste con ese doble sentido. Y bueno, eso un poco de las partes del inicio que yo saqué. Lacan va a decir que el chiste es una palabra ingeniosa, que el gran otro tiene que ser de la parroquia, así lo pone él. Esto es lo que les acabo de decir exactamente, o sea, la cruz de tu parroquia. No niegues la cruz de tu parroquia, eso lo decimos mucho en México, pues significa que tienes que estar metido en el código de lenguaje para que tú puedas entender el chiste. O sea, tú puedes entender que en México coger significa follar y puedes entender que en España se dice follar o se dice tirártela y que no se dice coger. Y entonces tú puedes entender que en España decimos coge la chaqueta y que esa frase en México se oye rarísima y que tiene totalmente otro sentido completamente distinto y que nadie se le ocurre decir coge la chaqueta. Entonces allá vas a decir pues toma el saco o toma la chamarra, porque lo otro inmediatamente va a tener una alusión sexual. Así que el gran otro, dice Lacan, textualmente en este texto, tiene que ser de la parroquia. Luego dirá, pues lo del chiste en la connotación en francés, que va a tener su diferencia importante desde Lacan con el resto del mundo, porque en muchas ocasiones la palabra, como lo acabo yo de comentar, tiene la misma pronunciación, pero no el mismo sentido. Y entonces ya se introduce en esto de la mujer de no recibo y el problema del hombre, que es un hombre que lo rechazan y lo desprecian las mujeres. Y bueno, después nos vamos a ir a la parte que nos ha explicado Raquel también, de esta parte de Arnolfo, que es una parte muy importante porque le dedica bastantes hojas, y entonces vamos a ver si logramos entender un poco esto. A ver, sin leerlo, un poco como tratando de entender. ¿Qué podemos decirlo? Tratando de entenderlo. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién puede decirnos lo que entendió? Vamos a partir de la base de que tenemos 3 personajes. Uno es Arnolfo, la otra es Agnés y el otro es Horacio. Estos son los 3 personajes importantes de donde nos vamos a meter ahora. Si alguien lo leyó, un poco a ver qué es lo que lograron entender. Y si nadie lo leyó, pues Raquel, con tus propias palabras, a ver si nos puedes tú volver a comentar qué pasa con estos personajes, un poco relatándolo como si fuera un cuento. Sí, claro. Pues Arnolfo está interesado en casarse con alguien, pero no quiere que le sea infiel. Lo que mencionaba hace rato de ponerle el cuerno, ponerle los cuernos. Y él piensa que casándose con una mujer más joven, que en este caso lo mencionan ahí que es su pupila, él establece esta relación entre una mujer joven y la fidelidad, y una mujer mayor podría serle infiel. Entonces Agnes es la que le dice, no, yo no quiero casarme contigo porque a mí me interesa Horacio, y Horacio termina también como quitándole esta identificación que tiene
en los otros personajes de Arnolfo sobre los celos, pero que también sufre como esta tiranía por parte de Agnes. O sea que a Horacio cela a Agnes y Agnes, perdón, Arnolfo cela a Agnes y Agnes cela a Horacio, y ellos terminan como en este triángulo en donde cada uno se ve identificado como por la cuestión de los celos y de los cuernos, y que también de pronto se torna inconfidente Horacio de Agnes, pero Horacio tampoco está interesado en Agnes y Agnes tampoco está interesada en Arnolfo. Entonces es como este triángulo de que los tres se ven identificados y de ciertamente proyectados, pero ninguno quiere estar como con el otro. Es lo que entiendo. Muchísimas gracias, querida Raquel, estupendo. Fíjense, ¿qué tenemos entonces aquí? Tenemos un triángulo. A veces creemos que los triángulos siempre son de que, como el Edipo, ¿no? Tenemos el padre, la madre, el hijo, y entonces hay dos que se quieren y otro que queda por fuera. Pero aquí tenemos algo distinto. Aquí tenemos por un lado a un hombre llamado Arnolfo, por el otro a un hombre llamado Horacio y por el otro a Agnés. Ahora, Lacan va a decir varias cosas interesantes. Primero va a decir esta frasecita, fíjense ustedes: para ser un becerro ya no tiene edad. Esta es la frase que Lacan va a pronunciar en relación a esto que estamos hablando del triángulo, porque va a hacer alusión al becerro de oro. En algunos lugares se dice, un becerro de oro. Significa un hombre que tiene dinero, pero que no tiene la edad o la clase o lo que sea como para estar con esa mujer. Entonces, aquí tenemos un poco lo que siempre el Dr. House en aquella serie, ya saben ustedes que dejó marcas por todos lados, decía a la hora que hacía sus análisis muy a lo House, decía que cuando una persona era un 5 y se juntaba con otros 5, pues que eso iba a tener un cierto camino de armonía. Pero que si un 5 se juntaba con un 8 o con un 9, pues que eso no iba a tener manera. Entonces, cuando de pronto le venía un hombre muy feo o muy desaliñado o estéticamente que no era considerado guapo, no para los ideales de hoy en día de inclusión, sino para los de antiguamente, que se supone que tenían que tener ciertos modelos físicos, pues entonces si venía con una mujer que estaba dentro de los modelos físicos de guapa, pues entonces el Dr. House decía, esta es un 10 para un 3. Y entonces, ¿qué los mantiene juntos? Y eso es pues un poco lo que a nivel coloquial en los cafés, las mujeres, los hombres se juntan y se ponen a hablar a nivel chisme, a nivel cotilleo. Acá en España decimos cortar trajes, que eso en México no tiene ningún significado y que acá significa precisamente chismes. Pues si tú ves una pareja dispareja, rapidito tratas de analizar qué es lo que los une. Entonces aquí un poco con este tercio tenemos pues que Arnolfo es mayor que Agnés. Agnés es su pupila. Entonces Arnolfo está interesado en ella, pero tiene el miedo de que ella, por ser jovencita, pues le pueda poner los cuernos, muy típico, es algo que ocurre comúnmente. Y luego tenemos el triangulito terminado a hacerse con Horacio, que va a ser el tercero, el que entra como personaje tercero. Pero fíjense que a mí me llamó la atención bastantes cositas que Lacan comenta. Por ejemplo, hay una parte donde él dice que siempre hay una decepción en el sujeto cuando se acerca al deseo. Esta parte me parece interesante que la tengamos en cuenta para todos nosotros. O sea, a la hora que te acercas al deseo, viene una decepción. Eso dice Lacan. Entonces se supone que Arnolfo tiene como objeto de deseo a Agnés, y aunque Agnés no tiene como objeto de deseo a Arnolfo, de todas maneras parece que a la hora que Arnolfo se quiere acercar a ese deseo, queda un poco decepcionado también. Entonces, aquí lo que tenemos que tratar de traducir es que todo sujeto
a la hora que se acerca a lo que cree que es su objeto de deseo, sufre una cierta decepción. Y eso lo vemos constantemente en la clínica, cuando alguien te dice, uy, estoy súper emocionada, ahora sí ya hice match, ya lo conocí, este sí es el bueno, ya salí con él, es maravilloso. En palabras de España, ostras, es la hostia. En México no nos diría nada. Y bueno, está diciendo la chica que está encantada. Pero resulta que cuando empieza a pasar el tiempo, empieza a ver las decepciones. Entonces, como que cuando te acercas al objeto de deseo, siempre de todas maneras queda eso como algo del orden de la decepción. Y eso dice Lacan. Y luego otra cosa que me parecía bien interesante, fíjense, dice, Agnès no le oculta nada, lo dice todo. O sea, no es la típica chica que le va a decir que sí le gusta, aunque no le guste, porque le da pena decirle otra cosa. No, no, parece que Agnès es de las que dice todo. Según Lacan, Agnès no le oculta nada. Y no obstante, un poquito más abajo dice, aun cuando parece que Agnès tiene el deseo en Horacio, su deseo no está simplemente en Horacio, aunque no nos cabe duda de que en el futuro le hará correr esa suerte tan temida por Arnolfo. Agnès, dice Lacan, está en el dominio de la palabra. En realidad su deseo se encuentra más allá. Está hechizada por las palabras. Está hechizada por el ingenio. Y en tanto que hay algo más allá de eso, se escapa. Sin dejar de decirle en todo momento a Arnolfo la verdad, nosotros aquí un poco vamos a decir qué sería eso de la verdad, pues que no le gusta, que no quiere con él. Entonces, sin dejar de decirle en todo momento a Arnolfo la verdad, a pesar de todo, dice Lacan, lo engaña. Esta es la parte que me parece importantísima. Pues todo lo que hace Agnès equivale a un engaño. Entonces, aquí está el doble sentido. Agnès parece que dice todo con la palabra, pero aunque lo dice todo, incluso hay una parte un poquito más arriba que es un poquito dura porque dice, ahorita a ver si lo encuentro, dice que Agnès es una idiota, lo dice tal cual. Aquí, efectivamente, tal como él desea, ella es completamente idiota. Únicamente en el sentido de que no tiene absolutamente nada que esconder, lo dice todo, lo dice de forma pertinente. Fíjense ustedes, es la segunda vez que me encuentro con la palabra idiota en Lacan. Lacan ha hablado del goce del idiota. ¿Alguien sabe, ha leído alguna vez en relación a qué Lacan hace alusión al goce del idiota? ¿Alguien por ahí que lo haya leído o más o menos sepa? No, pero no sé si tendrá que ver con la pasión por la ignorancia. No. Lacan dice que la masturbación es el goce del idiota. Ahí pone esta palabra del idiota. La masturbación es el goce del idiota. Y ahora va a decir que Agnès es completamente idiota. Y va a decir que es idiota porque no tiene absolutamente nada que esconder. Lo dice todo. Y sin embargo, engaña. Aunque parece que lo dice todo. Yo abro una pregunta. ¿Por qué la masturbación sería el goce del idiota? Vamos a ver si después de esta sesión de Cartel podemos nosotros hacer el vínculo con la palabra idiota de Agnès y con la palabra el goce del idiota que Lacan trabaja en otro momento. ¿Por qué la masturbación para Lacan sería el goce del idiota?
¿Y por qué Añez, por decirlo todo, es completamente idiota? Serían dos preguntas, probablemente no encontremos las respuestas hoy, pero yo abro esto que me parece muy importante en torno a lo que está trabajando de Molière. Y luego va a decir, el mismo Horacio percibe cuando cuenta que Añez le tiró una piedrecita por la ventana y le dijo, vete, no quiero oír más tus discursos. He aquí mi respuesta. Lo que parece significar, mira la piedra que te tiro. Pero la piedra es también un vehículo de una breve carta. Como Horacio destaca perfectamente, para una chica a quien ha querido mantener hasta entonces en la más extrema ignorancia, esta ambigüedad no es una mala ocurrencia, esbozo de esos dobles sentidos y de todo un juego del que en el futuro se puede augurar lo mejor. Y para concluir, Lacan dirá, he aquí el punto donde yo quiero dejarlos. El ello está por naturaleza más allá de la captura del deseo en el lenguaje. Entonces, fíjense cómo Lacan nos abre al ello, que desde el discurso psicoanalítico, el ello freudiano, sería el eso en Lacan. Tú eres eso, que desde el punto de vista, digamos, del lenguaje articulado en francés, es el ça. Tú es ça, el eso. C'est ça. Ese eso es cuando decimos el yo no habla en el sujeto, porque hay algo dentro del sujeto que habita al sujeto y es lo que va a hablar en el lugar del yo. Y eso que va a hablar en el lugar del yo es el ello desde Freud, es el eso desde Lacan, es la formación del inconsciente. Es donde va a estar el lapsus, el equívoco, el doble sentido, todo esto que se queda al final sin poder recoger en la palabra, en una relación amorosa cuando se rompe, y se queda la gente comiéndose el coco, le debí decir, ¿por qué no le dije tal? Es que yo debí de haberle dicho, porque y se quedan con el obsesivo en la duda, dando vueltas, la histérica somatizando en el cuerpo completamente, porque no dijeron algo que creen que debió quedar mejor de lo que dijeron, porque es que fíjate qué barbaridad, hablando de piedras, me tiró una piedra en mi dignidad, me dio un golpe en mi orgullo, me dañó, me lastimó, y entonces te quedas humillado, y entonces a la hora de la humillación es que yo le debí contestar otra cosa distinta a la que le contesté, y ahí estamos en un rollo de lenguaje que es un círculo que no hay manera y que no cesa de seguir escribiéndose de una manera que al final Lacan dirá no cesa de no escribirse y utilizará una doble negación, pero es como para decir que estamos dentro de lo que llamaríamos el círculo vicioso desde Lacan el gozo. Entonces, esto dirá al final, el ello está por naturaleza más allá de la captura del deseo en el lenguaje. La relación con el gran otro es esencial, ya que el camino del deseo pasa necesariamente por él, pero no porque el gran otro sea el objeto único, sino porque el gran otro es el fiador del lenguaje y lo somete a toda su dialéctica. Entonces, con esta última frase, Lacan lo que va a hacer es anudar el inicio del texto. Al inicio del texto, Lacan dice que el gran otro es el tesoro de los significantes y que el gran otro es precisamente ese campo en donde está el lenguaje teniendo lugar, y al final nuevamente vuelve a introducir ese gran otro, y es un poco como decir el otro, que es esta frasecita que hemos aprendido hoy, el otro es su parroquia. Entonces es eso, es un gran otro que va a tener un lugar en el lenguaje dependiendo de dónde el sujeto ha sido criado. Y dentro de ese lenguaje
habrá algo del orden de las formaciones del inconsciente que van a seguir pujando, vamos a decir, a nivel de la pulsión, van a seguir empujando al sujeto a que se siga encontrando con algo que, aunque parece que todo ya se ha dicho, siempre se queda una sensación ahí de un resto. Y no sabemos si fue un engaño, si no fue un engaño, si fue un doble sentido, si no fue un doble sentido, y ahí nos metemos en el berenjenal de las formaciones del inconsciente. ¿Cuántas veces un hombre le dice, por ejemplo, a una mujer, y lo oímos en la clínica, es que me dijo que me amaba? Y yo sé que aunque se vaya con otra, a quien ames a mí. Y luego viene otra vez allí, o no. O no será así. Entonces, esto es a donde estamos, ¿ven? Es como yo digo algo a nivel de la certeza y por el mismo lenguaje, como Lacan lo ha dicho aquí, completamente idiota, Agnès, aunque cree que lo dice todo, allí se queda algo y de todas maneras ha engañado. Entonces, al final, a la hora que avienta la piedrita, sabiendo ella que Horacio no quiere estar con ella lanza la piedrita y es como si estuviera diciendo, pues ahí te tiro la piedra, pero al mismo tiempo no sabemos si esa piedrita, a la hora de tocar allí esa ventana o a la hora de tocar lo que tenga que tocar la piedrita, va a traer un segundo momento. Eso es un poco lo que creo que está Lacan puntuando en este texto, porque estamos en el fondo tratando de dilucidar el rechazo y la aceptación a nivel del lazo entre los sujetos. Y no podemos decir que solamente hay aceptación en el amor. En el amor tenemos aceptación, pero tenemos también rechazo. Y a veces cuando las cosas se tornan feas, puede venir el rechazo. Y cuando llega el rechazo, que es el momento de las rupturas, ha habido amor, y entonces allí es donde se encuentra esto que podemos decir del orden del engaño, como sin saber muy bien si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto al pensar de una determinada manera en relación a una cierta relación. Entonces se vuelve un poco caótico, como pueden ver. Y la única manera como de salir del laberinto es intentar leer las formaciones del inconsciente. A mí me hacía recordar también a nuestro querido personaje Cyrano de Bergerac, porque allí acuérdense ustedes que lo que está en juego es precisamente el ingenio. Entonces, de lo que la mujer se va a enamorar de Cyrano de Bergerac es de las palabras. Y aunque quien se las dice es un hombre físicamente atractivo, hay algo en esa mujer, yo diría que no es completamente idiota desde ese sentido de Lacan, en donde percibe que ese chico guapo no es el creador de este ingenio y que detrás de esas palabras hay otra persona, otro sujeto. Y allí es en donde tenemos escondido a Cyrano de Bergerac, que es el que realmente es el protagonista de esos poemas. Pues un poco eso es lo que yo quería comentar. Si alguien más por ahí ha leído el texto, que nos pueda contar, o lo que ha escuchado ahora, porque lo hemos podido... Adelante, Tere. No se te oye, querida Tere, no se oye. A ver si logras encenderlo. Acá se ve como que está abierto el micrófono, pero no, a ver. No se oye. Se ve que está abierto el micrófono, pero no entra la voz. No sé si tiene audífonos. Ahora sí se te oye muy bien. Adelante. Adelante. Ok, gracias, Mauro.
Bueno, yo nada más quería comentar que en relación a todo esto que viene en esta lectura, haciendo un puente entre Lacan y Freud, recuerdo esta frase de Freud que decía, si quieres saber lo que realmente una persona piensa, no te fijes en sus palabras, sino fíjate en lo que hace, porque ahí es donde está realmente el deseo, el anhelo o el inconsciente de la persona, ¿no? Entonces creo que en esta lectura queda magníficamente bien explicado a través de todos estos ejemplos de Lacan, cómo el inconsciente nos traiciona, aunque tratamos de estar controlándolo, ¿no? A través de toda nuestra verbalización consciente, y eso es también en lo que tendríamos que enfatizar durante el tratamiento, el análisis de los pacientes, más bien fijarnos en las sutilezas que hay detrás del lenguaje, detrás de lo que el paciente dice, porque a menudo ahí están los nudos que los atoran y que los sumergen en estos torbellinos del inconsciente. Eso es solamente. Gracias. Maravillosamente bien anudado, Teresa, estupendo. Eso es precisamente lo que creo que hay en juego en todo esto que está Lacan intentando decir. Adelante, querido Mauro. Gracias. Yo solo quería comentar este pasaje donde habla de la fascinación metonímica y ¿cuál era la otra? ¿No? Donde dice cómo pasa el chiste, es esto que señalas, Cristina, de hay que pertenecer a la misma parroquia, ¿no? Estar en las mismas cadenas significantes. Yo observo un fenómeno en ciertos sujetos donde hay como un rechazo de ciertos chistes de contenido erótico, sexual, ¿no? Un rechazo abierto, como una especie de hasta de enojo. Y me llama mucho la atención porque son grupos de personas donde la gente ríe y una persona, hay una persona de repente, hombre o mujer, ¿no? Que rechaza ese contenido, le incomoda y me hace pensar en lo cercano que ese chiste está de su deseo o de su saber sobre la sexualidad, ¿no? Pienso un poco en las neurosis obsesivas, ¿no? Cómo levantan una especie de muro, una especie de algo para no poder reírse de ese chiste del que todos nos reímos, y que ese contenido sexoso, sexual, erótico, ¿no? Y creo que se enojan porque también están en estas cadenas significantes, ¿no? En esta misma parroquia, pero algo de su deseo los acerca tanto que hay como una especie de molestia, de una especie de esfuerzo de represión, ¿no? Pensando en los caminos del chiste, ¿no? En cómo accedemos, en cómo arriba el chiste, ¿no? Y causa su efecto. Sí, así es, Mauro, muy interesante lo que dices. También hay que puntuar, por ejemplo, fíjense, los chistes, podemos también dividirlos en chistes ingeniosos, astutos, yo pondría incluso la palabra elegantes, aunque tengan un contenido sexual, y luego hay otros chistes vulgares, groseros y molestos, porque pueden caer en algo como demasiado burdo. Entonces, creo que eso es muy importante para esto de si te ríes o no te ríes. Yo noto que cuando, por ejemplo, las personas pertenecen a un cierto nivel cultural o sociocultural, suelen no reírse de chistes demasiado vulgares o groseros, por ejemplo. Entonces las obras de teatro que tienen los chistes un poco más ingeniosos atraen más público, y hay otras obras que tienen chistes menos elegantes y caen un poco más como de nivel. Es un poco también el nivel
a nivel también de lo que escribes. Hay gente que tiene un nivel muy alto en su escritura y hay otras personas que tienen un nivel más bajo. Y esto pues ya va de gustos. Puede ser que a la hora de la hora haya gente que le guste lo bajo, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo cuando hablas de sexo, a veces se puede confundir o se puede aludir a temas de comida. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho a un paciente que me decía, si tú a veces puedes tener un sexo con una persona, y podía ser hombre o mujer, y estar sintiendo que estás comiéndote y entonces hacía alusión a algún manjar fino, elegante, caro, o una bebida, podríamos decir champán, algo elegante, algo caro, y luego haciendo alusión a otro tipo de sexo en donde estarías comiéndote, por ejemplo, un sope, o una quesadilla, o una cosa así como menos cara, como más popular. Entonces, yo creo que es importante un poco hablar de esto, ¿no? No tener miedo. Pues puede ser que haya gente que le guste más una cosa y a otra le guste más otra. Y no creo tanto que tiene que ver con una represión de lo erótico, sino más bien precisamente con lo que has puntuado tú, y es el lenguaje en donde se ha criado. Punto pelota. Es lo que pasaba un poco en la película Parásitos. O sea, al final el pasaje al acto asesino es porque la gente rica y pudiente le dijo al otro algo sobre el olor y eso no lo pudo soportar ese otro. Entonces creo que tiene que ver con algo también clasista, algo de las clases. Hay una serie ahora en Netflix que yo les recomiendo mucho, a ver en qué momento la traemos para hablar de ella, ahora que Raquel también hace lo de las voces de Atenea. Muchas felicidades por ese proyecto interesante. Hay una serie que se llama La Gloria. La están pasando en Netflix, se las recomiendo mucho, son pocos capítulos y es coreana. Ahora los coreanos están haciendo cosas así como muy intensas. Y esta serie habla precisamente de nuestro maravilloso libro Bullying, en donde hay una chiquilla que es acosada en el colegio por una bola de muchachitos millonarios que los colocan, ya saben, en muchas series a los ricos los ponen como los malos y a los pobres como los buenos. Eso también es algo muy común, que tiene mucho éxito también, ¿no? Los ricos son malos, son perversos y son malas personas, y los pobres todos son buenos, angelicales y maravillosos, que tampoco es así, y que hay que ver que el ser humano pues tiene las dos caras, tenga dinero o no tenga dinero. Pero aquí en esta serie pues los ricos son verdaderamente malos. Y entonces la muchachita que es pobre la acosan, abusan de ella de las maneras más terribles que puedan imaginarse. Y entonces luego esta chiquilla va a venir a vengarse. Pues no se las cuento porque está muy buena, pero creo que es interesante visualizar esto del rollo de las clases sociales. Otra película que me parece muy interesante, bueno, película no es serie también, que me parece interesante comentarla porque está ahora en un lado bastante polémico, se llama Machos Alfa. Si pueden, no se la pierdan. Es una... qué bien, Ana. Ahí estamos en la transferencia. Machos Alfa es una serie española que no tiene desperdicio, porque guste o no guste, hay que verla, porque es lo que está ocurriendo hoy en día y es el discurso de muchos hombres en esto de la deconstrucción de la masculinidad y cómo las mujeres se posicionan ante eso. Y bueno, por supuesto está siendo muy atacada por muchas feministas muy radicales, pero por otro lado también está siendo reflexionada, que yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros, desde el psicoanálisis, no cerrarnos, sino poder reflexionar un poco alrededor de lo que se está planteando allí. Es un poco ingenioso, volviendo a esto del chiste, lo que hay en la serie, porque hay chistes muy ingeniosos, hay momentos muy complejos en las parejas que están aquí en esta serie. Es una serie que se va a rodar en Madrid, es el Madrid contemporáneo, actual,
son parejas cuarentonas, todos ellos con hijos pequeños, muchachos guapos, de maduros, vamos a decir, sus mujeres también guapas, maduras, y cómo van viviendo la vida sexual entre las parejas, divorcios, cuernos, este rollo de abrimos la pareja, este rollo de lesbianas, de homosexuales, de las diversidades, de las inclusiones, del Tinder, de que ahora te toca cita con esta, ahora te toca cita con esta otra, la hija de uno de ellos, que es la que quiere emparentar al papá con alguien, en fin, es muy actual, bastante interesante y que trae precisamente la posibilidad de visualizar el rollo del chiste, porque puede que muchos que la escuchen, a mí lo que me pasa mucho con las series de España es que el lenguaje, cuando hablan muy rápido, con el lenguaje coloquial de España, a mí se me escapan muchas palabras todavía. Entonces de pronto empiezan a hablar, a ver, stop, volvemos a rebobinar porque se me escapa porque hablan muy rápido y a veces entre el lenguaje coloquial, esto que le digo que se usa mucho, ostras, o lo que como aquí se habla, y luego hablan muy rápido y a veces yo, que ya tengo mucho tiempo aquí, no, se me va. Y entonces yo sé que eso era para reírse, pero no logro. Y me doy cuenta porque cuando la veo con mi hijo, que se ha criado en España y que lo entiende todo porque él habla igual, se muere de risa. Y entonces yo le digo, ¿y tú por qué te estás riendo? Y me dice, mamá, porque entonces ya me explica lo que se ha dicho ahí, que yo no había captado. Entonces, esto es un poco lo que creo que está diciendo Lacan en este texto súper importante. O sea, si este no es el gran otro de tu parroquia, está complicado. El gran otro de tu parroquia y la gente que viene a ti, aunque tú no eres el gran otro de tu parroquia, pues habrá que tratar de entender de dónde está la transferencia, ¿verdad? Y por qué acude a ti y no a otro que diga ostras la hostia y que entienda todo esto, ¿no? Entonces creo que son cosas muy interesantes a plantearnos y que nos lo abre Lacan de una manera maravillosa en este texto. A mí les vuelvo a decir, la palabra que me queda ahí, run, es la palabra idiota. O sea, hay que ir a Google, idiota Lacan, y luego hay que ver qué sale. Y ya les digo, el goce del idiota, hay que ir a él, a ver si para el próximo cartel alguien por ahí lo estudia para que nos traiga un poquito por qué masturbarse para Lacan sería el goce del idiota, y luego tratar de entender un poco por qué alguien que trata de decir todo según esa persona, porque hay gente que está muy obsesionada con este rollo de la verdad. Entonces yo te lo digo todo, tal cual, todo. Y como que, vale. Pero para Lacan hay algo allí como que no se ha entendido muy bien. Entonces es un poco como cuando Lacan decía en radiofonía, yo me acuerdo cuando lo vi la primera vez en un vídeo a Lacan a mí ya no me tocó vivo, él murió en 1981 y yo llegué a París en 1991. Entonces él había muerto hacía 10 años, así que yo vivo no lo vi. Entonces, cuando yo he visto a Lacan, ha sido en un vídeo en donde el hombre decía, yo digo siempre la verdad. En 1991, yo vi ese vídeo en mi clase, en mi doctorado, y me quedé, wow, me pareció maravilloso. No sé por dónde se me metía, pero me parecía que era una gran verdad, vamos a decir. Y es cuando tú tienes esta cosa, ¿no? De que la verdad, yo lo digo, yo no engaño. Pues como estás dentro del lenguaje, está complicado, porque siempre va a haber un resto ahí. Bueno, vamos a leer un poquito los chistes racistas homofóbicos, totalmente cierto. Bukowski tenía algunas poesías un poco burdas, dice Carlos López, pero que en su época fueron aceptadas, tal vez porque era lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a decir. Si quieres
agrandar un poquito el comentario, Carlos López, después le damos la palabra a Estrella. Sí, gracias, Cristina. Bueno, disculpen que estoy un poco agripado, pero sí, bueno, referenciando a Bukowski, pues como él tiene su escritura como el realismo sucio y todo esto, pues representaba mucho esta sexualidad como burda, ¿no? Como de la ciudad, como común. Y pues en su época pues fue muy aceptado. Sin embargo, siento que sí era como que expresaba la voz de muchos en su forma de escritura, sobre todo en la forma de escritura, en el pensamiento, ¿no? Sí, sí es cierto, es bastante burdo, Bukowski. Sí. Estrella Romeralo, adelante. Bueno, comentar varias cosas. Un poco en el sentido de esto que decías del idiota, a mí se me ha venido cuando te escuchaba dos cosas. Una, pensar que uno siempre dice la verdad y decir siempre, en el supuesto caso que fuera posible, decir siempre la verdad, ir siempre de cara y enseñar todas tus cartas al otro, pues realmente solo lo haría un idiota. Es decir, ir jugando en la vida siempre de cara y abierto a pecho abierto, diríamos, pues te dejaría siempre a la mano del otro y solo un idiota iría siempre de cara en un mundo donde existen los dobles sentidos y luego simplemente pensar lo que tú siempre vas de cara, pues es un engaño a uno mismo, porque siempre hay un semblante, ¿no? Siempre hay un sitio donde te callas y sabes, o te haces el idiota, o vas de listo cuando no lo eres y mira, pues coló. Es algo como que... Y luego un poco lo del goce del idiota, a mí me ha venido a la mente una frase que hay también de uso coloquial, que es como la maceta del tonto, cuando alguien dice no, ¿y por qué? ¿Por qué no? Le dicen ya, no, porque no es una respuesta. Eso es la maceta del tonto. Y la maceta del tonto viene a hablar como de una maza y de una repetición y de un sitio de donde no sales. Y cuando decías lo del goce del idiota y la masturbación, pues bueno, hay una repetición y vamos a decir que a eso no hay que ser muy listo para conseguirlo. Ya en el intercambio sexual con otra persona hay que generar algo más, ¿no? Esto es un poco lo que escucho. Por otro lado, esto de los códigos, pues por ejemplo, yo trabajo en un instituto de un barrio donde me he criado y resulta pues que, por ejemplo, muchos de los profesores vienen de escuelas religiosas, de familias de clase medio alta y tienen otros códigos. Y mucho, es algo que yo utilizo en el instituto para poder hacer acercamientos y decir mediaciones, es que muchos de los choques que hay son malentendidos porque no comparten los códigos y porque hay un choque de esos códigos. El niño, vamos a decir, que no maneja un lenguaje formal y que se enfrenta a un lenguaje muy formal, cree que el profesor sabe hablar como él y que le está hablando así, y de alguna manera yo pienso que el niño da en la diana, de que el profesor podría utilizar otras palabras que sabe que el niño entiende, y se pone en un lenguaje más retorcido y el niño dispara, rebota ese discurso porque lo siente como un ataque. Y el profesor, pero también hay ciertos momentos en el que realmente lo que hay es un malentendido, porque hay un choque cultural. Yo les digo, es un choque cultural. Por ejemplo, yo recuerdo a un director que me dijo, o hablas con esa niña o yo la voy a expulsar porque esa niña me está vacilando, me decía. Y yo entré a hablar con la niña y le dije, no, la niña no te está vacilando ni te quiere vacilar, la niña habla así, y si llamamos a su madre va a hablar así, la madre también nos va a hablar así. Ella te está explicando esto y esto, pero no sabe un lenguaje formal para explicártelo de otra manera. Así es como habla. Y luego, por último, pues me he ido porque digo, me quedo con la duda. Y tengo en casa el diccionario de María Moliner, que es una maravilla porque esta mujer lo que hizo es un diccionario del uso del español. Y bueno, pues he encontrado un poquito y os leo para compartir, porque es un poco lo que yo quería explicar y lo que yo escuchaba
No sé si en el francés será así, igual seguramente en francés significa otra cosa, pero ser una cosa de recibo es que cumple las condiciones necesarias para ser aceptada por los demás. Se usa generalmente en frases negativas. No es de recibo el tono que emplea con los compañeros. Entonces, lo que yo escucho cuando yo leí una mujer que no es de recibo, es como que no está preparada para entrar en el intercambio, como que su respuesta no te responde de tal manera que huyes. Cuando alguien te contesta o te da, o sea, se comporta contigo de una manera que no es de recibo, tú te largas de allí, la comunicación se corta, y es un poco lo que yo podía aportar. Gracias. Gracias, estupendo, Estrella. Adelante, Raquel. Hola, sí, gracias. Yo pensaba como en esta relación, hablando de la masturbación, no literal, pero sí pensaba como en el placer de las palabras que obtiene Agnès, y lo comparaba con la obra de Cyrano en Roxane, que tiene como este placer al decir estas verdades, y justo lo asociaba con la compulsión a la repetición, que hace rato mencionaba Estrella. Es como este placer que ellas obtienen mediante las palabras y el placer que obtiene Agnès al decir estas verdades. Pensaba como en esta asociación entre la palabra y la verdad. Súper interesante, Raquel, porque yo creo que al final, fíjense, esa es parte del mensaje que nos vamos a llevar con este texto. Es a lo que está apuntando Raquel. ¿Qué escucho yo? Lo que escucho es, ella utiliza la palabra placer. Podríamos también jugar con la palabra placer, goce, a la hora del esgrima de las palabras. Y entonces yo lo que escucho es esto, fíjense. Cuando existe una ruptura o un desacuerdo o un debate, cuando una persona, piensen ustedes en la política, acá por ejemplo en España de pronto está el dirigente de un partido enfrente del dirigente de otro partido y empieza el esgrima de palabras. Entonces, uno empieza a hablar, el otro escucha lo que está diciendo para inmediatamente introducir el discurso que ha dicho su oponente y en ese esgrima venir con la palabra a rebatir aquello que se ha dicho. Y hay algo del orden, el ganador de las palabras, el ganador del debate, el ganador de esa conversación, de quién ganó. Esta es mi pregunta. ¿Y quién gana? ¿Quién gana a la hora de la construcción de las palabras? ¿Quién es el ganador? Imaginemos ahora fuera de la política una pareja. Entonces resulta de que la pareja de amor empieza a discutir sobre un tema y el tema es la crianza de los niños o el tema es las redes sociales o el tema es, por ejemplo, en esta de machos alfa van a ver ustedes que hay una parejita que la chica se ha metido en el rollito del selfie. Entonces ella está todo el tiempo con su móvil en el selfie y se ha comprado una de esta tarugada donde pones el selfie para que no se te ande cayendo y empieza a hacer vídeos. Entonces pone toda guapa, de la peluquería no sé qué, el arete no sé cuánto, y empieza pues ahora, fíjense ustedes, me estoy poniendo esta crema, y entonces enseña la crema. La crema que es de la marca no sé qué, porque la cara te queda preciosa, porque no sé cuántos, y entonces ella es una influencer, tiene muchos seguidores y está ganando dinero. Y el marido se burla un poco de eso y empieza a decirle que qué es eso, que qué horror, que la gente esté entrando en la intimidad de su casa, y ella le dice, pero mira, es que tengo muchos likes y ya me regalaron la crema y al rato ya me empiezan a depositar dinero. Entonces, es toda una polémica, vamos a decir, alrededor de lo que hay hoy en día con las redes sociales, etcétera. Pero a lo que voy es, se establece una conversación entre dos personas que no están de acuerdo en un tema.
Entonces, para él, eso que ella está haciendo, mejor no, y para ella, eso que él dice, no lo compara. Entonces, estamos en desacuerdo. Y entramos a algo de lo que está diciendo Raquel ahora, que es una especie de placer, goce en el esgrima. A ver cómo yo digo lo que hay que decir o lo que tiene que poder entrar en la mente del otro para que yo gane, y vamos a poner ahí desde el psicoanálisis, mi deseo. Cuando de pronto algunos colegas escuchan a una pareja en el consultorio analítico y se ponen a hablar la parejita, entonces tú dices, a ver, dígame usted su versión. Entonces ahí empieza el señor a decirte, pues es que yo, ta, 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 ta. Bueno, vale, y ahora usted, pues es que yo, ta, 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 ta. Y ahí es donde ves esto. Hay algo en donde en la palabra, en el lenguaje, en la relación con este gran otro de la cadena de los significantes, con este gran otro de tu parroquia, tú quisieras hacer entrar al otro en razón de lo que tú quieres y el otro quisiera hacerte entrar a ti en razón de lo que quiere él. Y entonces aquí estamos en una cosa muy compleja, muy compleja, y eso lo vemos, por ejemplo, en la serie de Machos Alfa y en muchas otras que hemos visto, donde sale una terapeuta y la parejita que se está queriendo divorciar, vienen a hablar con la terapeuta. Y entonces hay un momento, otra frasecita muy española, la que has liado, le dicen, la que has liado, Pilar, la que has liado, Pilar, la que has liado, ya la liaste. En español, liarla. Y entonces eso significa regado, ya la regaste desde el punto de vista de México. De una manera más vulgar, podemos utilizar otro verbo, la cagaste, pero eso es liarla acá en España. Y entonces yo creo que tiene que ver con lo que Raquel ha dicho. Hay algo en la palabra que te hace introducirte en no poder poner stop, sino que y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, cuando de pronto en la clínica alguien trae su móvil y te dices, ahí te va el último encuentro con mi ex, y te empiezan a contar el mensaje, entonces le dice algo, el otro le responde, la otra vuelve a decir, el otro vuelve a responder, la otra vuelve a decir, y entra al trapo, y entra, y entra. Acá decimos pique el palito, o sea, entras, y entras, y entras, y entras, y esto es un sinfín. Yo aquí me cuestiono, ¿qué se está jugando? ¿Es algo de esto que ha dicho Raquel? ¿Un placer? Raquel lo ve desde el poeta Cyrano, lo que habla, son palabras que fascinan, acá estamos en la seducción, en el amor, lo mismo Añez con esta cuestión de la palabra. Pero si quitamos la parte del poema amoroso, la seducción amorosa, y nos vamos a las relaciones cotidianas, ¿qué pasa aquí donde no se logra poner fin a algo? Porque sigue y sigue y sigue y sigue. Y luego ya después de, ponle tú 2 años, que ya no has visto a esa persona porque le lograste poner un punto final, entre comillas, y reaparece, otra vez se vuelven a liar desde España, ¿no? O sea, vuelven a entrar. Y otra vez, bam, 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 bam. A mí me parece súper interesante. Porque yo allí diría, ¿dónde estaría el corte? ¿Cómo lograr salirte de allí? Qué complicado es. Y creo que este texto nos indica eso, porque al final de cuentas queda un resto en donde hagas lo que hagas, no va a quedar dentro del alma del sujeto la satisfacción, vamos a decir, de decir, ya, terminó y estoy tranquila, lo hice bien, dije lo que había que decir. Lo puedes decir por un pequeño momento, pero luego otra vez reaparece y dice, ay, no sé, ya me mandó otro mensaje y volví a entrar. Entonces quiere decir que no era verdad,
No sé si es un poco complicado hasta transmitirlo. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro cártel. Le voy a dar la palabra a Raquel Núñez para que nos cierre el cártel. Por favor, Raquel, adelante. Hola, sí, muchas gracias por la posibilidad de la presentación. Es un texto muy interesante, deja como muchos temas abiertos para poder seguir como explorando. Y pues gracias a todos por escuchar y por su tiempo. Gracias, Cristina. Pues muchísimas gracias a ti, querida Raquel. Ha sido un texto muy interesante. Yo creo que hemos aprendido todas muchísimo y creo que también ha habido aportaciones muy buenas de todos los compañeros. Y bueno, pues decirles nuevamente, porque casi estamos aquí al completo del grupo del cártel, pues decirles que se desocupó esa clase, es la clase del 12 de mayo. Si alguien la quiere tomar y quiere darla, aunque ya hayan repetido o aunque ya hayan estado, adelante, me lo dicen, yo encantada. Si no hay quien la tome, la doy yo. Es el 12 de mayo, no tiene que ser lo que yo he puesto allí, porque yo puse el obsesivo y su deseo. Ustedes pueden elegir la clase que quieran del seminario 5. Si hay alguien, digamos, voluntario a dar la última clase, bienvenido. Si no, me quedo yo, no hay ningún problema. Y bueno, irles recordando que en junio vamos a tener la producción y tenemos ya pues el final de nuestro cártel del seminario 5. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Gracias por recibir todo esto que se ha podido articular. Yo creo que es un texto complicado, no es un texto fácil, y yo creo que lo hemos abordado de una manera interesante y creo que ha quedado pues un poquito más claro Lacan tan complejo. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Nos vemos.